días. Retomamos la conversación con el doctor Luis Videgaray, coordinador de políticas públicas en el equipo del virtual presidente electo Enrique Peña Nieto. Luis, dentro de las tres reformas que se están planteando como las más urgentes, el tema de transparencia, el tema de corrupción, el tema de la nueva relación del gobierno con los medios, me llama mucho la atención los planteamientos que ha expresado sobre corrupción. Una especie como de IFE, para hacerlo algo gráfico, anticorrupción. Un órgano ciudadano que pueda velar por el uso de los recursos federales y estatales, entiendo también, que esté formado, insisto, por ciudadanos y que no solamente presente reportes como hace, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, sino que también tenga capacidad sancionadora. ¿Estoy correcto? Así es. La idea, Roberto, la propuesta de Enrique Peña Nieto es crear una Comisión Nacional Anticorrupción, que le dé a la ciudadanía, y por eso se trata de que sea un órgano ciudadano, autónomo, un instrumento eficaz para combatir la corrupción desde la perspectiva ciudadana y corrupción donde se encuentre, en los municipios, en los estados y, por supuesto, en el gobierno federal. Tenemos un marco de combate a la corrupción que ha ido desarrollándose a lo largo del tiempo, pero que debe dar el siguiente paso. Hay que recordar, al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid se crea la Secretaría de la Contraloría, que es una secretaría, es parte del propio gobierno y que sin duda representó avances, pero no deja de ser juez y parte. Las Contralorías modernas, ahora ya se llama Secretaría de la Función Pública, tienen una función fundamentalmente preventiva al interior de los gobiernos. Un auditor interno. Es como un auditor interno. Tenemos, en segundo lugar, la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano de fiscalización de los recursos, del uso de los recursos públicos, que depende del Poder Legislativo, que actúa a partir de la cuenta pública. Es decir, el mecanismo es, el gobierno presenta sus cuentas y la auditoría las revisa y donde encuentra cosas que son inadecuadas, incluso motivo de sanción, las remite ¿a dónde? A las Contralorías, a la Secretaría de la Función Pública o a las Contralorías. La única instancia que puede sancionar ahorita. Es la única instancia que puede sancionar. Cuando ustedes hablan en esta comisión particularmente, doctor, ¿qué experiencia internacional imaginan? Es decir, ¿qué órgano, qué símil de otro país tal vez? Porque a mí me da la impresión de que requeriría un diseño constitucional muy singular esta comisión. Bueno, efectivamente requiere un diseño constitucional si aspiramos sobre todo a que sea una comisión nacional, es decir, que tenga injerencia en asuntos o denuncias de corrupción en materia de estados y municipios. Y que pueda investigar hacia dentro de esos poderes y sancionar sobre esos poderes. Y que pueda sancionar. Lo que es muy importante, son tres elementos fundamentales de esta nueva figura. El primero, que sea ciudadana y que opere a partir de la denuncia ciudadana. El segundo, que tenga un rango amplio de acción. O sea, puede meterse a temas en municipios, en estados y en el gobierno federal. Y tercero, que tenga facultades para sancionar. Es decir, que pueda imponer sanciones administrativas o presentar las denuncias penales correspondientes. Actualmente, la única facultad de sanción está en las Contralorías que tienen este defecto de ser órganos internos de los gobiernos. Entonces, sería dotarle a la ciudadanía, sí, de un instrumento innovador que permita un combate más eficaz y más ciudadano a la corrupción. Yo no creo que nadie pueda más que aplaudir una propuesta de este tipo, pero yo insistiría en la pregunta, doctor. En un régimen de república federal, como es el caso de México, ¿cuál país ubica usted que tenga este tipo de órgano? Bueno, hay países principalmente en Europa donde son órganos que pueden intervenir en los diferentes niveles de gobierno. Pero a ver, regresando al marco constitucional mexicano, es cierto, somos una república federal, pero también la propia Constitución aclara que las facultades de los estados son aquellas que no le reconoce explícitamente la Constitución a las entidades federales, al gobierno federal o las entidades autónomas del gobierno federal, del nivel federal. En este caso, por eso se requiere que sea una reforma constitucional. No se podría hacer sin una reforma constitucional porque sería una flagrante violación al federalismo y eso por supuesto no lo queremos hacer. Pero yo creo que tenemos que entender que este tema, el del combate a la corrupción, sigue siendo una asignatura pendiente. Escándalos de corrupción los tenemos en todos los niveles de gobierno, en gobiernos emanados de todos los partidos. Y tenemos que seguir dando pasos. Y creo que la ruta es la ruta ciudadana,
darle poder a la ciudadanía a través de nuevos instrumentos. Realmente es una agenda muy pendiente. Quisiera pasar casi por encima de la reforma en materia de la nueva relación del gobierno federal con los medios de comunicación, porque creo que tiene que ver fundamentalmente con la transparencia de los recursos públicos destinados a los medios. Y la primera reforma, la reforma en materia de transparencia, casi la abarcaría. En cambio, quisiera destinar los últimos minutos para preguntarle, ¿por qué en esta coyuntura no forma parte de esta lista prioritaria dos asuntos fundamentales? Uno es el de seguridad y otro es el asunto económico. ¿Cuáles son los ritmos o cuál fue el criterio, la reflexión en esta materia? Bueno, ¿por qué está Enrique Peña proponiendo que estas tres reformas se hagan a la mayor brevedad posible y que sean materia de discusión en el Congreso de la Unión incluso antes de que él tome posesión del cargo de presidente de la República? Porque tienen que ver con la forma de gobernar, cómo se ejerce el poder público. Y en materia de corrupción, de transparencia y relación con los medios, es importante que esas reformas estén en vigor cuando él llegue a ocupar la presidencia de la República. Eso es lo que él propone a la nación. Las otras reformas, de las cuales habló ampliamente en la campaña, por supuesto que las va a impulsar. En materia económica, ahí está el tema laboral, el tema energético, el de seguridad social universal, lo fiscal, que serán parte fundamental de la agenda de crecimiento económico y de combate a la desigualdad y la pobreza del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso estará ahí y se discutirán en este ámbito de pluralidad y de poder compartido que habrá en México como resultado de las elecciones del 1 de julio. Lo mismo en materia de seguridad, la creación de una gendarmería nacional y las otras iniciativas que presentó en campaña, ahí van a estar y se van a promover desde un principio. Pero la premura, la razón por la que se empieza por estas reformas es que tienen que ver con la forma de ejercer el poder. Y en ese sentido es importante que entren en vigor, y así lo quiere Enrique Peña Nieto, desde el principio de su administración. Es una especie de nuevo piso para el nuevo gobierno. Así es, a final de cuentas el manifiesto por una presidencia democrática es una propuesta. Lo podemos ver como un pacto que quiere hacer el próximo presidente de la República con la ciudadanía sobre cómo va a ejercer la presidencia de la República. Y para ello hay que darle sustancia y hay que llevarlo a la práctica. Y eso es lo que quiere Enrique Peña. Ustedes han fijado la meta de negociar y obtener estas reformas en el lapso que va del 1 de septiembre, cuando entra en funciones el nuevo Congreso, al 1 de diciembre, cuando inicia el nuevo gobierno. Idealmente sí, eso es lo que por supuesto vamos a intentar. Yo creo que son temas en los cuales de fondo no vemos diferencias con las otras fuerzas políticas. Y por supuesto será uno de los trabajos importantes en el periodo de transición. No será el único trabajo, hay muchos temas en la agenda económica, en la agenda de combate a la pobreza, en la agenda de seguridad, que son los grandes retos que tiene México. Pues sinceramente ojalá se avance en esto. Doctor Luis Videgaray, le aprecio mucho su presencia en La Silla Rota, mucha suerte. Muchas gracias, Roberto, y gracias al auditorio de La Silla Rota. Muchas gracias.